Su Santidad el Dalai Lama y el Arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo. La desesperación. El mundo se halla sumido en la confusión. Había llegado el momento de hacer la pregunta que tanta gente estaba esperando. Una pregunta no sobre la alegría, sino sobre la pena, y no la propia, sino la ajena. Todo el mundo quiere saber qué hay que hacer para vivir con alegría en un mundo tan lleno de dolor y sufrimiento como este. Una mujer que se llama Dawn nos ha planteado esa misma pregunta, formulada de la siguiente manera. El mundo se halla sumido en la confusión. Guerras, hambre, terrorismo, contaminación, genocidios. Tanto dolor me parte el corazón. ¿Cómo encontrar la alegría en medio de semejantes problemas? Tú eres el mayor, dijo el Dalai Lama, señalando a su amigo el arzobispo Tutu. Demuestras tu humanidad, repuso el arzobispo, viéndote a ti mismo no como una entidad separada de los demás, sino íntimamente conectado a ellos. Yo también lloro a menudo por todas esas cosas que has mencionado. Dios nos creó y dijo, y ahora marchaos, hijos míos, sois libres. Y Dios sentía tal reverencia por esa libertad que habría preferido que fuésemos al infierno como hombres libres antes que enviarnos al cielo. Sí, somos capaces de las atrocidades más inimaginables. Podría recitarte el catálogo entero. Y Dios llora hasta que algunos deciden hacer algo al respecto. También debemos recordar que tenemos una capacidad fantástica para hacer el bien. Y entonces observas de nuevo y ves a todos esos médicos y enfermeras de otras partes del mundo que van a esas situaciones. Por ejemplo, estoy pensando en Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué van a todos esos países? Es decir, podrían quedarse en Francia o en el país que sea y ejercer su profesión sin problemas. Pero no lo hacen. Dejan su hogar para ir a los países más asolados por la pobreza. Lo hemos visto hace poco con el ébola. La gente va igualmente, a pesar de lo peligroso de la situación. Llegan desde países en los que no hay ébola y no tienen motivos para ir a Sierra Leona o donde sea. Simplemente nos demuestran de lo que somos capaces. Y por asociación nos identificamos con ellos e intentamos ser quien realmente somos, seres humanos compasivos. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? Quizá tú, a título personal, no puedes hacer demasiado. Pero aún así, empieza donde estés y haz lo que puedas. Y sí, llévate las manos a la cabeza. Sería tremendo que pudiéramos presenciar tanto horror y decir, pero ¿qué más da? Es maravillosa esa capacidad que tenemos para sentir angustia. Es parte de la grandeza del ser humano, que somos capaces de sentirnos mal por alguien que no es de nuestra familia, al menos no de una forma convencional. Sufrimos de todos modos. Es increíble lo compasiva y generosa que puede llegar a ser la gente. Cuando ocurre una tragedia como el 11 de septiembre, nos damos cuenta de que somos una gran familia. La gente que había en las Torres Gemelas eran nuestros hermanos y hermanas. Y más sorprendente aún, la gente que pilotaba los aviones también eran nuestros hermanos y hermanas. Cuando se produce un tsunami, habéis visto la cantidad de amor y compasión que se genera. Y eso que no conocemos a las víctimas absolutamente de nada. Y aún así, la gente siempre está dando, porque así somos en realidad. Después del 11 de septiembre, lo más normal habría sido que los que odian a los Estados Unidos lo celebraran.
pero hubo muy poca gente que se alegró. La gente estaba realmente consternada. Si el presidente de Estados Unidos no hubiera devuelto el golpe, quizá ahora tendríamos un mundo diferente. El mundo cambiará en algún momento, eso está claro, pero pensad en cualquier tragedia. Cuando en Rusia unos mineros se quedan atrapados bajo tierra, la gente no dice no sé hablar ruso o no sé dónde queda este sitio. Lo que se genera es un sentimiento de compasión. La certeza, tanto del arzobispo Tutu como del Dalai Lama, de que el mundo tarde o temprano cambiará, me pareció sorprendente. Unos meses más tarde, después de las entrevistas, estaba en Sudáfrica visitando al arzobispo, cuando ocurrieron los ataques terroristas de París. Mucha gente quedó conmocionada por la evidente falta de humanidad del ser humano. Cuando le pregunté al arzobispo qué les diría a los que estaban a punto de perder la esperanza, él respondió: sí, de vez en cuando retrocedemos, pero no debemos perder la perspectiva. El mundo está mejorando. Piensa en los derechos de las mujeres o en la justificación moral de la esclavitud hace apenas unos cientos de años. Se necesita tiempo. Estamos creciendo y aprendiendo a ser más compasivos, más solidarios, más humanos. Casi un mes después de los ataques de París, el mundo se reunió en la Ciudad de las Luces y ratificó un acuerdo contra el cambio climático que dejaba atrás las diferencias nacionales y la codicia, y le daba al mundo una oportunidad de oro para sobrevivir. Al arzobispo le gusta citar con frecuencia a uno de sus héroes, Martin Luther King, que a su vez citaba a otro héroe, el ministro abolicionista Theodore Parker, que dijo: el arco del universo moral es largo, pero se dobla hacia la justicia. Quizá estaría bien que explicara una de mis experiencias, intervino el Dalai Lama. El 10 de marzo de 2008, todos los años, la comunidad tibetana en el exilio conmemora el 10 de marzo como el Día del Levantamiento Nacional del Tíbet, en recuerdo de las protestas de 1959 contra la ocupación china, que acabaron con represalias contra el movimiento de liberación tibetano y la huida precipitada del Dalai Lama hacia el exilio. En 2008, poco antes de los Juegos Olímpicos de Pekín, la jornada acabó de forma violenta, primero en la capital, Lhasa, y luego en todo el Tíbet y en otras ciudades del mundo. Habíamos organizado una celebración para conmemorar el 10 de marzo, como todos los años. Al terminar, recibí un mensaje de Lhasa que decía que un grupo de locales se estaba manifestando. En cuanto lo supe, me puse muy nervioso. No había nada que yo pudiera hacer. Me sentí impotente. Sabía que si la cosa iba a más, habría más problemas y más sufrimiento. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, con represión violenta y la muerte y encarcelamiento de muchos de los tibetanos que participaron en las protestas. Los días siguientes, durante mi meditación, llegué a visualizar a algunas de las autoridades chinas de la zona e hice una de nuestras prácticas llamada Tonglen, que literalmente significa dar y recibir. Intenté recibir su miedo, su ira, sus sospechas y darles a cambio mi amor y mi perdón. Obviamente sabía que no tendría ningún efecto sobre el terreno. No cambiaría la situación, pero me ayudó muchísimo a conservar la calma. Fue una buena oportunidad para practicar el perdón y la compasión. Por eso creo que cada persona tiene el mismo tipo de oportunidades, la misma capacidad. Yo a veces me enfado muchísimo con Dios, añadió el arzobispo riéndose. Algunos de mis amigos, repuso el Dalai Lama, cuando se enfrentan a un problema serio, a veces se quejan a Buda. Es algo parecido. Sí, continuó el arzobispo Tutu, yo iría a mi capilla si algo me molestara de verdad. Arremetería contra Dios. El profeta Jeremías le diría: me has engañado, me has llamado para que sea tu profeta y yo no quiero serlo. Y me has dicho que no
que estarías conmigo. Todo lo que me has obligado a decirle a estas gentes, personas a las que quiero mucho, ha sido para condenarlos. Sí, así es como lo hago yo. Jeremías es mi profeta preferido de la Biblia, precisamente por su sinceridad. Puedes buscar a Dios y decirle todo lo que te parezca, soltárselo como lo hizo él. Me pregunté cuántas veces le habría dicho a Dios que, al igual que Jeremías, él tampoco quería ser su profeta. Siempre lloro cuando pasa algo porque sé que no podré hacer nada para ayudar. Reconozco que me ocurre a menudo. Recuerdo que una vez estaba especialmente desanimado. Chris Hani era uno de los líderes jóvenes más prometedores que he conocido. Todo el mundo sabía que sería el sucesor de Nelson Mandela, pero lo asesinaron justo antes de Pascua, cuando apenas faltaban unos meses para las primeras elecciones democráticas. Yo me enteré estando en la Catedral de Ciudad del Cabo. Me quedé petrificado, como muchos sudafricanos. Volví a mi casa en Bishop Court. Lia me dijo que habían llamado preguntando por Chris Hani. Me derrumbé y Lia me abrazó como a un niño. Y creo que eso me ayudó, porque luego tenía que ir a hablar en su funeral. Y había muchísima gente, todos muy, muy enfadados. Sabía cómo se sentían porque yo también había pasado por lo mismo. Y podía dirigirme a ellos, no desde una situación superior, sino desde la posición de alguien que estaba con ellos y que había sentido la misma angustia y el mismo dolor. También está bien que reconozcamos, hablando de la lucha contra el apartheid, lo increíblemente noble que es la gente. Sabemos que el ser humano en esencia es bueno. Sabemos que debemos empezar desde ahí, que todo lo demás es una aberración. Todo aquello que se distancie de esa naturaleza bondadosa es la excepción. Aunque eso no impide que a veces sientas una enorme frustración. La gente es muy buena, extraordinariamente buena e increíble en su generosidad. Tuvimos la oportunidad de presenciarlo sobre todo durante la Truth and Reconciliation Commission en Sudáfrica. Era increíble escuchar el testimonio de personas que habían sufrido, no solo negros, también blancos, sudafricanos en su mayoría, pero también estadounidenses. Recuerdo una familia cuya hija había sido brutalmente asesinada. Dijeron que apoyaban la amnistía para los asesinos de su hija. Los padres habían empezado una recolecta para ayudar a la gente de la localidad en la que su hija había sido asesinada e incluso habían contratado al hombre que la mató y cuya amnistía habían apoyado. No nos queda más remedio que reconocer que a pesar de las aberraciones, la naturaleza intrínseca del ser humano, de la especie humana en su conjunto, es buena. Así es como fueron hechos y así es como quieren ser. Cierto, hay muchísimas cosas que pueden provocarnos un gran dolor, pero también hay muchas otras que nos resultan fascinantes. Por desgracia, la prensa no repara tanto en ellas porque no se consideran noticias. Tienes razón, dijo el Dalai Lama, cuando pasa algo malo enseguida es noticia, y por eso es fácil llegar a la conclusión de que nuestra naturaleza más básica como humanos consiste en matar, en violar o en ser un corrupto. Entonces sentimos que no hay esperanza. Todas esas cosas ocurren, es cierto, pero son menos frecuentes de lo que creemos y por eso aparecen en las noticias. Hay millones y millones de niños que reciben todos los días el amor de sus padres. En el colegio los profesores se preocupan por ellos. Bueno, quizá hay algún que otro profesor malo, pero la mayoría son amables y están comprometidos con su labor. En los hospitales, millones de personas reciben cuidados a diario. Todo esto es tan habitual que no es noticia. Lo damos por sentado. Cuando vemos el telediario, debemos hacerlo desde un punto de vista más holístico.
Sí, ha pasado esto o lo otro y es horrible. No podemos negar que ocurren cosas muy negativas, pero al mismo tiempo son muchas más las cosas positivas que pasan en el mundo. Tenemos que conservar el sentido de la proporción y una perspectiva más amplia. Así no perderemos la esperanza cada vez que presenciemos acontecimientos que nos producen tristeza. No nos pedían que observáramos el mundo a través de unas gafas de color de rosa, ni que lo hiciésemos desde una perspectiva inquisitiva y sincera. El arzobispo incluso animaba a la gente a no ser optimista. Ha hablado usted con mucha convicción, arzobispo Tutu, sobre el hecho de que la esperanza no es lo mismo que el optimismo. ¿Podría decirnos algo más al respecto? La esperanza, señaló el arzobispo, se parece poco al optimismo, que es más superficial y tiende a transformarse en pesimismo cuando las circunstancias cambian. La esperanza es algo más profundo. Antes he hablado de Chris Hani, cuyo asesinato tuvo lugar en un momento muy crítico de las negociaciones para crear la nueva Sudáfrica democrática. Estábamos al borde del precipicio. La situación era tan seria que el entonces presidente blanco de Sudáfrica, F. W. de Klerk, le pidió a Nelson Mandela que se dirigiera a la nación. Aquel incidente podría haber acabado con las negociaciones, pero finalmente no ocurrió. Tuvimos suerte de tener a alguien como Nelson Mandela. Si hubieras sido un optimista nato en un momento como aquel, habrías dicho, el asesinato de Chris Hani pone el punto final a todo esto. Lo que hizo que la gente quisiera seguir adelante, aunque resultó difícil, no fue el optimismo, sino la esperanza, terca e inextinguible. Siempre digo que no soy optimista porque, en cierto sentido, depende más de los sentimientos que de la realidad. Nos sentimos pesimistas u optimistas. La esperanza, en cambio, es diferente. No se fundamenta en la naturaleza efímera de los sentimientos, sino sobre una base firme, que es la convicción. Creo con todo mi corazón que no existe una situación en la que no se atisbe algo de esperanza, por pequeña que ésta sea. La esperanza es más profunda y muy, muy sólida. Se encuentra en la boca del estómago, no en la cabeza. Está todo aquí, dijo señalándose el abdomen. La desesperación aparece como consecuencia de un profundo dolor, pero también puede ser un mecanismo de defensa frente a la decepción y el sufrimiento. La resignación y el cinismo son posturas más fáciles y reconfortantes que no requieren de la vulnerabilidad ni del riesgo asociados a la esperanza. Escoger esta última es plantarle cara al viento huracanado y exponer el pecho desnudo a los elementos sabiendo que con el tiempo la tormenta acabará pasando. Tal y como había explicado el arzobispo, la esperanza es el antídoto a la desesperación. Sin embargo, requiere fe, aunque solo sea en la naturaleza humana o en la perseverancia de la vida, para encontrar siempre el camino. La esperanza también se alimenta de las relaciones, de la comunidad, ya sea una comunidad literal o una creada a partir de una larga sucesión de esfuerzos colectivos a cargo de alguno de sus miembros. Como Gandhi, King, Mandela y muchos otros. La desesperación nos encierra en nosotros mismos. La esperanza nos lanza a los brazos del prójimo. Y de pronto el arzobispo Tutu se volvió hacia mí y le dio un giro muy personal a la conversación, y al mismo tiempo muy universal. En muchos sentidos, es lo mismo que el amor. ¿Por qué le pediste a Rachel que se casara contigo? ¿Qué te hizo pensar que duraríais como pareja? ¿No tenías pruebas de que fuera así? Mucha gente se enamora tan perdidamente como lo estabas tú al principio de vuestra relación. Y sin embargo, unos años más tarde se divorcian. Pero tú sabías, en lo más profundo de tu ser,
que Rachel era tu media naranja y tú la suya. Y bueno, concluyó entre risas, resultó que tenías razón. Su Santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo.